Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Sí, señora. Gracias. ¿Cómo están, doctores? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, profe, contentos. ¿Sí? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Ya vamos terminando. Ay, tan malos. Yo también estoy feliz de no volverlos a ver. Mentira. Ah, no, profe, no es por eso. No, Doctora, sonó feo. Así, profe. Vamos terminando un módulo. Chévere. no, sí, ya vamos acabando, gracias a Dios. Van a poder ustedes descansar, nosotros también, de este año tan supremamente difícil que ha sido para todos. Y pues que a pesar de todo hemos logrado la meta de aprender bastante en estos módulos virtuales, eh, de todo un poquito, ¿no? Entonces, pues, genial por ese lado. Ya nos queda poquitico, ya yo creo que entre hoy y mañana terminamos tema y no se les olvide el parcial. El parcial va a ser el fin de semana. Ustedes van a poner en práctica todo lo que Doctora, no se la hemos escuchó. visto. ¿No me escucharon? Profe, no le escuchamos. ¿No me escucharon? No escuchamos lo importante. Yo que les estaba declarando mi amor y ustedes no me oyeron. Terrible. Doctora, se fue precisamente Profe estaba diciendo que estás exonerando a todos. Sí, fijo, eso se fue. Ah, Sí, escuchó, doctora, sí. Yo entendí algo de Navidad. que nos ibas a exonerar. sí, claro. Yo entendí algo de Navidad. final era apreciativa, doctora. Éramos muy juiciosos y nos merecíamos llegar a Navidad muy bien, muy No, y felices. se lo merecen. Pero ahí Pues, te cortó, doctora. ahí te Además de adelantaron la juiciosos prima. participativos, doctora. Ajá. Ay, Y no, que, mejor como dicho. las empresas adelantaron la prima, también les voy a dar una prima. Exonerados de parciales todos. Ah, sí, no, mejor dicho, vámonos ya. Tienen 5, chao. No, pues, no, así no se puede. Amores bellos, tienen que presentar el parcial final. El parcial final dura el fin de semana, pero es un parcial divertido, es un parcial chévere, van a practicar todo lo que hemos visto. Y les tengo una sorpresa para el lunes, entonces, para que no digan que no les tengo prima de Navidad, les tengo prima de Navidad, de Año Nuevo, de Día de la Madre, de Día del Padre, de velitas, de todo. Entonces, lo que les digo, el tema se acaba entre hoy y mañana, ustedes presentan el parcial el fin de semana y el lunes nos vemos, les entrego las notas y les doy su ancheta navideña, pues, de penal especial. ¿Listo? Doctora Livia, señora. Buenas noches, doctora. Una pregunta con respecto al trabajo que habíamos hecho. Tiene, pues la verdad yo quedé con muchas dudas de que me haya quedado bien personalmente. Entonces, no sé, ¿su merced lo va a calificar Yo, finalmente o? miren, la verdad, ustedes yo creo que se han dado cuenta que tengo unas ojeras tenaces. Estoy durmiendo 1 hora al día. Estoy empezando audiencias a las 6 de la mañana y estoy terminando las antecitos de empezar con ustedes. Entonces, y después de que termino con ustedes, sigo trabajando. Entonces, mentiría si les digo si les fue mal o les fue muy bien, porque realmente no los he revisado. Estoy rindiendo al máximo con el trabajo para dedicarme el fin de semana a calificar todo. Y pues durante el fin de semana entonces les voy informando primera nota, segunda nota, para que ustedes tengan todo clarito. Con eso solamente nos quedaría el parcial final y sale la definitiva. Doctora, Dime, doctor Bill. doctora, escúcheme, le pregunto una cosita, qué pena molestarla. Señor. Profe, entonces, para terminar la pregunta, qué pena. Señora. Entonces, digamos, si a uno le fue mal en ese trabajo, entonces, ¿eso es conmutativo con la otra o puede uno reemplazar una nota con la otra o vale más el final que la otra? Doctora no, querida. Es que me preocupa mucho eso. Doctora querida, desde el primer día yo les publiqué a ustedes la evaluación, cómo se va a evaluar el grupo. Va a ver, y les dije exactamente qué días eran los parciales y cuánto vale cada uno. Entonces, el primer parcial vale 30%, el segundo vale 30% y el final vale 40%. En el primer parcial prácticamente todos tienen 5. En el primer parcial casi todos tienen 5. El segundo no sé porque pues lo que les digo que no los he podido revisar. Pero pues entonces con un 5 y el otro pues no creo que les haya ido tan mal, la verdad. Y además tiene la opción del parcial final que vale el 40%. Entonces, no pensemos tanto. De acuerdo, doctora, qué pena, ¿vale? gracias. No te preocupes. Doctor Birmar, señor.
Doctor Vilmar. Doctora, escúcheme esto. Sí, era respecto. ¿Sí, doctora? Sí, te ¿Me escucho. oye? Sí, señor. Ah, gracias, doctora. Sí, era respecto de eso porque en el primero, pues, bueno, la doctora dice que sacamos 5 y los que fuimos exonerados en el segundo, pues, ¿Tienen 5 también? esperaremos ahí ya al final la nota. Ah, doctora, muy amable, muchas gracias. Vale. O sea, pues los que tienen exoneración en el primero, exoneración en el segundo, tienen 5. Los que no tienen en el primero 5 y en el segundo les falta la nota. Y les falta la nota del parcial final. Y ya. Es decir, durante el fin de semana, mientras ustedes están muy juiciosos haciendo su parcial final, yo estoy calificándoles a ustedes el segundo para entregarles su consolidado de notas de la primera y la segunda. Y con eso, entonces, solamente nos faltaría el final, que ustedes lo entreguen, yo creo que por ahí el domingo en la mañana, a más tardar. Y yo me dedico el domingo en la tarde a sacarlo para tenérselo listo para el lunes, entregarle su definitiva y entregarle su respectiva ancheta navideña a cada uno de ustedes. De penal especial. ¿Listo? Entonces, relajados, el parcial va a ser hasta sabroso, es una dinámica diferente, un poquito diferente a la que hemos venido trabajando. Es un parcial un poquito largo, pero es muy constructivo y lo que les digo es hasta entretenido, porque van a hacer diferentes cosas, van a ver extractos de una película, van a tener que escuchar canciones, van a ver capítulos de Los Simpsons, van a hacer varias cositas ahí. Súper, súper. Y van a practicar todo. ¿Es en grupo? Es en grupos de a 1. Una preguntita. Dime. En cuanto sabe la profe, terminando ya estas materias, ¿usted sabe si seguiremos alguna vez dando el siguiente módulo o ya paramos aquí hasta el otro? ¿Tiene esa información de pronto ahí? Qué pena. Perdóname, doctor, es que no te alcancé a escuchar porque había un audio abierto. ¿Qué me decías? Cerramos aquí este módulo, estas dos materias. ¿Será que la universidad ya de una vez adelantamos algo de las otras materias o ya quedarán hasta el otro año? No, ya quedan hasta el otro año. Esa es la información que tenemos. Y el otro año no se sabe, no sé si ustedes, bueno, sí, creo que ustedes saben, el resto de la universidad está en alternancia. Los únicos que no estamos en alternancia somos Derecho, por lo que somos tantos. Entonces no se sabe si ya el otro año empecemos con alternancia nosotros también. Entonces no sabemos si van a seguir las clases virtuales o van a ser alternadas o van a ser del todo presenciales. Eso depende de las disposiciones del gobierno y depende también de la autonomía de la universidad frente a la seguridad que les puede garantizar y que nos puede garantizar a todos. Pero lo que sí es claro es que este es el último módulo ya, porque de hecho la universidad creo que está cerrando el 15, 12, algo así. Ya cierra y por eso nos están diciendo a los profesores que tan pronto terminemos, tenemos solo 2 días para subirle sus notas. Entonces, sí va a ser muy rápido y ya no va a haber más módulos este año. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Bueno, listo. Listo, doctores queridos. Entonces, siendo así, avanzamos. Estábamos viendo delitos contra el patrimonio económico. Ay, doctor Andrés Vergara, usted me mata con su foto. Yo bien enferma y usted ofreciéndome cerveza. Vamos a ver, estábamos viendo delitos contra el patrimonio económico y en delitos contra el patrimonio económico vimos ayer el hurto. Vimos la diferencia del hurto desde las teorías de apoderamiento del hurto, que vimos la aprehensión rey, la teoría del ablatio, la de la disposición y la que se aplica actualmente en el país, que se llama la de teoría de la esfera de dominio, protección y custodia, que estábamos haciendo ejercicio sobre eso. Después de eso vimos un pequeño repaso sobre los calificantes y los agravantes, para luego adentrarnos a la diferencia precisamente entre el hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza. Y ahí quedamos, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a ver la extorsión y otros delitos relacionados con el patrimonio económico para después pasar a una parte que hace falta de individualización de pena y sentencia, que son subrogados y sustitutos penales, para que ustedes queden como un hacha, listísimos para procesar. ¿Listo? Que es la materia que sigue en el área específica de derecho penal, pero que creo que la van a ver hasta el pensum de ustedes, es en octavo, creo. En octavo semestre ven procesal penal y luego ahí ven a la vez procesal penal y criminalística. También vemos probatorio.
Lo que pasa es que el probatorio de la universidad, bueno, entiendo yo, ¿no? El probatorio de la universidad va enfocado hacia derecho penal, pero el probatorio debe ser de todo. Es decir, probatorio no es solo penal, probatorio es en todas las áreas. Entonces ustedes deberían ver probatorio penal, probatorio civil, probatorio laboral, familia, administrativo. Eso es lo que tienen que ver ustedes en probatorio. Pero creo que la universidad enfoca el probatorio hacia el área de derecho penal. ¿Por qué? No sé. Pero entiendo que debería ser de todo. Y creo que algunos profesores que dictan esa área lo hacen, esa materia lo hacen de forma integral como debe ser, porque probatorio pues es un sistema completo que tiene diferentes especialidades. Y ven criminalística, o sea, en el área de derecho penal, ven procesal penal, ven criminalística, y después en 10º ven consultorio 4, que es la última materia de la carrera y que esa sí la dicto yo. Procesal sí casi nunca la dicto, casi nunca la universidad me la asigna. Entonces vamos a ver si nos vemos de pronto en 10º de nuevo, dependiendo de cómo pasen las cosas de aquí a allá. A ver si ya nos vemos presenciales cuando ustedes estén en 10º. Bueno, mis doctores, les comparto pantalla, entonces. Ojalá, profe. Sí, ojalá nos volvamos a ver. Además porque quiero poder verlos de frente y no así. Es que a veces es muy impersonal porque no puedo ver sus caritas. Solo a veces cuando prendemos las... invitamos a la cerveza, doctora. Claro. Debe ser muy chévere verla de frente, doctora. Se ve que es buena gente así en persona también. ¿Sí? ¿Será? Clase con su merced, yo creo que es súper. Profe, una empanadita allá afuera de la sede de abajo. Sí, aunque sea un cafecito. Pero si algo nos tomamos. Eso sí, si algún día me ven por la calle, perdónenme si no lo reconozco más porque les dicté clases virtuales. Yo tengo cabeza de pollo para las cosas. Puedo ver sus caritas y decir, ah, sí. Y hay veces que ni me acuerdo. Y pues ahorita si estamos en virtuales, peor porque casi nunca los veo. Entonces de pronto ustedes sí me reconocen, pero yo no. Entonces me acuerdan, ¿no? Me acuerdan y me dicen, profe, usted me dictó en tal época, tuvimos tal cosa. Yo, bueno, listo, yo desde que sean mis estudiantes y tenga todo el tiempo del mundo, voy, les invito a empanada, arepa, de todo, y comemos y reímos juntos, ¿vale? Si me ven en la calle algún día y no estamos en situación de pandemia y no estamos de afán, nos tomamos algo, ¿vale? Bueno, continuamos. Vale, doctora. Listo. También vimos los atenuantes específicos. Y el día de hoy vamos a empezar con el delito de extorsión. ¿Listo? Este es un tipo penal que también está dentro de las conductas del bien jurídico tutelado del patrimonio económico. El delito de extorsión tiene unas especificidades que han transcurrido o que han traspasado las barreras de protección del delito de extorsión. Les voy a explicar primero cómo está la figura en el país y luego vamos a ver dónde están los vacíos jurídicos frente a los fenómenos sociales que se están presentando actualmente. Vamos entonces a leer el tipo penal de extorsión, que es el que está en el tablero, que dice: el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita, beneficio ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 192 a 288 meses y multa de 800 a 1.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este tipo penal tiene un sujeto de activo ¿de qué estilo, doctores? Simple. ¿Perdón? Simple, doctora. Determinado, ¿Sujeto doctora. penal? ¿El sujeto? Simple. Simple, Es doctora. simple, sí, es indeterminado, muy bien. ¿Cuántos verbos rectores tiene? Uno, doctora, el que constriña. Uno solo el que constriñe. Constreñir, muy bien. Constreñir, hacer, tolerar o omitir. 4, doctora. No, 4, doctora. es constreñir. Constreñir a otro es un solo verbo rector. Lo que pasa es que ese verbo se ejerce con unos fines específicos. ¿Listo? Entonces, ojo. Espérame que está fluctuando el internet ya. Es un solo verbo rector. Dice constreñir a otro para que haga, para que tolere
o para que omita alguna cosa. ¿Listo? Lo constriño con alguno de esos fines específicos. Ahora, dice, o cualquier utilidad... Doctora, el audio está horrible, qué pena, no sé si es el caso mío, pero su merced no la estoy escuchando ni una palabrita, perdóneme. ¿Me escuchan los demás? Sí. Sí, profe, se escucha entrecortado. Listo. ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto, gracias, doctora. Gracias a ti por avisarme, Doc. Listo. Les decía, el tipo penal de extorsión incluye un solo verbo rector. Y ese verbo rector es constreñir a otro, pero con unos fines específicos. El constreñir para tolerar, para hacer o para omitir algo. Esa es la razón por la que yo la hago. Y voy dirigida a un fin mayor, que es obtener un provecho de carácter ilícito para mí o para otro. Un provecho, alguna utilidad o algo así. Esos serán ingredientes normativos del tipo penal. El tipo penal de extorsión se encuentra dentro del bien jurídico del patrimonio económico. Es decir, que necesitamos que la conducta recaiga en últimas sobre una afectación directa al patrimonio económico. Extorsión. Para hacer, omitir o tolerar algo con fines ilícitos, provechos ilícitos o utilidades ilícitas. Ya sabemos que tiene un sujeto activo indeterminado, es decir, que cualquier persona lo puede cometer, un único verbo rector, pero tiene diferentes ingredientes normativos del tipo. Primero, nos está exigiendo que la actividad de constreñir vaya dirigida a alguno de estos fines: hacer, omitir o tolerar. Eso por parte de un tercero. Pero que además tenga fines ilícitos, provechos o utilidades ilícitas para mí o para un tercero, que sería el sujeto activo de la conducta. O sea, para el sujeto activo o algún otro tercero. El problema de la extorsión es que al estar dentro del bien jurídico del patrimonio económico, implica, en últimas, un desmedro de carácter patrimonial, es decir, un ataque directo al bien jurídico del patrimonio económico. Esa era la visión inicial del legislador, pero actualmente, con la evolución de la criminalidad, nos estamos encontrando frente a conductas que tienen características de extorsión, pero no son extorsión, que son, por ejemplo, el llamado sexting. El sexting es una forma de extorsión, pero que no busca fines económicos, sino sexuales. O dirigidos a comprometer el buen nombre de la víctima. Esta modalidad de extorsión se encuentra ya elevada a tipo penal autónomo en muchas legislaciones en otros países del mundo, pero en Colombia todavía no lo hemos hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se presentan modalidades de sexting en Colombia, la mayoría de veces no podemos adecuarlas en extorsión, sino en tipos penales menores. Me explico. Hay una circunstancia específica
Hay una circunstancia específica que me ocurrió en un caso de la Defensoría, en donde yo represento víctimas especiales en la unidad de la Defensoría del Pueblo, que son comunidades LGBT, personas en situación de desplazamiento y sobre todo menores de edad víctimas de conductas en el país, en Bogotá. La mayoría de mis delitos mis casos son conductas de delitos sexuales sobre menores. Pero también tengo otras, incluso sobre mayores de edad. Tengo también violencia de género derivada de la situación de género, seas hombre o mujer. Entonces puedo llevar violencias intrafamiliares, homicidios, feminicidios, etcétera, etcétera, y representar a menores en diferentes actuaciones, desde hurtos hasta lo que se puede, desde que los menores sean víctimas directas o indirectas de las conductas. En alguna oportunidad me correspondió un caso en donde, al parecer, un hombre crea un perfil falso de Facebook haciéndose pasar por una niña de 16 años. Contacta a otras niñas de un colegio específico y se hacen amigas. Con el tiempo, dentro de esas conversaciones que tienen a través de Facebook, específicamente a través del Messenger de Facebook, el hombre logra convencer a las niñas de que le manden fotos específicas de partes de su cuerpo, especialmente de los senos. Una menor efectivamente le envía fotos. Al parecer la niña dice que ella le envió las fotos porque se tocó y se sintió unas bolitas en los senos y esta persona con la que estaba hablando, que ella pensaba que era otra niña, le dijo que a ella también le había pasado, que por qué no le mandaba una foto para ver si eran iguales a las bolitas que le habían salido a ella. Ella se las envía y después de eso, esta persona con la que está chateando empieza a decirle que necesita ver más fotos y más fotos y más fotos de ella, un poco más comprometedoras. Entonces la niña dice, pero ¿para qué necesitas más fotos? Y entonces es cuando esta persona le dice, es que yo no soy una niña, soy un hombre, no sé qué, si sé más, esto, lo otro. Y le dice a la niña que si no se escapa del colegio para tener relaciones sexuales con él le va a mandar las fotografías a todas las amigas del colegio, a los directivos del colegio y a los papás de la niña. Esa es la conducta propia del sexting. Vean que sí se está constriñendo a un tercero para que haga algo. En este caso, para que tenga relaciones sexuales con el agresor. Pero, ¿qué ocurre? Como el tipo penal de extorsión implica que los fines, provechos o utilidades ilícitas vayan encaminados a la afectación del patrimonio económico, pues en este caso no lo hubo. A pesar de ser una modalidad nueva, entre comillas, de extorsión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la fiscalía va a adecuar el tipo penal, los hechos al tipo penal de extorsión, pues no le cabe, no se puede, porque no tienen la modalidad aparte de los fines sexuales o de el llamado sexting, que es una conducta que además se está volviendo reiterativa en el país, tanto para menores como para mayores de edad, y es la extorsión con fotografías, con videos, con información de tipo sexual que pueden hombres o mujeres o lo que sea, menores, enviar incluso voluntariamente dentro de una conversación consentida, pero que pueden llegar a ser utilizadas por un tercero como un fin para lograr favores de tipo sexual o favores de tipo económico. Si lo que se quiere es lograr fines de tipo económico, estaremos ante el tipo penal de extorsión. Pero si lo que se está exigiendo es, como en el caso que les comento, relaciones sexuales a cambio de no publicar información, conlleva que sea un tipo penal que no exista dentro del ordenamiento jurídico colombiano. En ese caso, primero capturaron, bueno, la niña, el caso es bastante complicado. La niña, en medio de su desespero al ver que no podía hacer nada y que el tipo la estaba incitando pues y desesperando,
se encierra en el baño de la casa y se corta las venas. Los papás la alcanzan a sacar, la salvan, pero no logran entender qué es lo que pasa. Y hasta que la niña les comenta, los papás entonces toman la cuenta de la niña y empiezan a hacerse pasar por la niña para poder capturar al agresor y montan un operativo ellos mismos. Es muy particular ese caso. Cuando tienen al tipo, llaman a la policía y la policía llega y lo captura. Lo capturan inicialmente por la conducta de extorsión, lo judicializan por esa conducta, pero luego se dan cuenta que no ese es el tipo penal. Entonces lo incluyen en un tipo penal que se llama demanda de explotación sexual comercial de menores, que es un delito nuevo también. Vamos a ver ese delito. Ese no lo vimos dentro de delitos sexuales, pero lo podemos aquí analizar. Este es el artículo 217A, por favor, ¿alguien lo puede leer? Doctores, el 217A, por favor. Dice, profe. Gracias. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. El que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en pena de prisión de 14 a 25 años. Dice, parágrafo, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. La pena se agravará en una tercera parte a la mitad. Dice, primero, si la conducta se ejecuta por un turista o viajero nacional o extranjero. Segundo, si la conducta constituyere matrimonio, convivencias, servir o forzado. Tercero, si la conducta es cometida por un miembro de un grupo armado organizado al margen de la ley. Cuarto, si la conducta se comete sobre persona menor de 14 años de edad. Y quinto, el responsable sea integrante de la familia de la víctima. Ok. La Fiscalía realiza una adecuación de la conducta típica después de la imputación porque han imputado por el delito de extorsión y después reconsidera y dice, no es ese, es este tipo penal, el de demanda de explotación sexual comercial de menores. Y con ese se va hasta juicio. Pero hay un problema. La demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años implica que usted tenga que, o sea, que usted esté constriñendo a alguien para, a cambio de favores sexuales, usted entregarle algo de dinero o algo en promesa, entregarle algo con fines económicos. Entonces yo te digo, mira, acuéstate conmigo que yo te voy a regalar un iPhone. Acuéstate conmigo que yo te voy a pagar tanto. En este caso pasó eso. No, señora. No. Entonces no había tampoco este tipo penal. ¿Saben por qué pudimos y eso haciendo un esfuerzo brutal, pues, que eso no debe ser así? Terminamos condenando al señor por un tipo penal que se llama el del artículo 182 del Código Penal. Artículo 182, que se llama constreñimiento ilegal. ¿Lo pueden leer, por favor? Constreñimiento ilegal. El que fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 1 a 2 años. Ok, doctora querida, cuéntame, este tipo penal de constreñimiento ilegal, ¿a qué verbo rector, o a qué bien jurídico, perdón, a qué bien jurídico, no, qué verbo, a qué bien jurídico pertenece?
Aquí hay bien jurídico contra la autonomía personal. Ajá. Delitos contra la autonomía personal. ¿Cuál es el verbo rector en el constreñimiento ilegal, doctores? Constreñir. Constreñir. No, exacto, constreñir. Que es el mismo de la extorsión. Es el mismo de la extorsión. Ahora, veamos el tipo penal en el que acabábamos de leer, que es demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años. Que es el 217A, ¿no? ¿Cuál es el verbo rector? Solicitar, demandar. Comercial de menores de 18 años. Entonces aquí dice que los verbos rectores son solicitar, ¿sí? ¿Cuál más, doctora? O demandar. Solicitar o demandar. Es decir, exigir. Solicitar o exigir. Eso es demandar. Algo o conductas de carácter sexual consistentes en acceso o en actos sexuales diversos a cambio de entregar algo de carácter comercial, de carácter económico a la víctima. Vean ustedes cómo tenemos diferentes conductas en el caso concreto que parecieran adecuarse, pero realmente no están. La única por la que se pudo llegar a condenar fue por constreñimiento ilegal, pero la pena del constreñimiento ilegal es supremamente bajita. La pena mínima son 16 meses, es nada, de hecho es un delito escarcelable. Y mira el daño que se le causó a esta menor. Pero el problema es porque nosotros no tenemos regulada esta modalidad de extorsión que se llama sexting, que ya existe en otros países del mundo. Entonces, cuando se esté exigiendo favores de tipo sexual a una víctima, así se le esté, entre comillas, extorsionando, manipulando, chantajeando, con no publicar situaciones de carácter sexual. Si lo que se pide a cambio es de carácter económico, hay extorsión. Pero si lo que se pide a cambio son fines sexuales, no hay lugar a tipificar la conducta por extorsión, precisamente porque el bien jurídico es el patrimonio económico. Y ahí no se está afectando el patrimonio económico de la persona. ¿Me dice entender, doctores? Profe, una cosa. Señora. Dime, doctora. Pues cuando está hablando de esa remuneración. ¿Me escuchas, profe? Sí, señora. Entrecortado, pero sí. Es que en ese 217A, cuando habla sobre esa retribución, digamos, también dice que esa retribución puede ser de cualquier naturaleza. Sí. Entonces, no sé si dentro de esa palabrita pueda caber otras cosas que no son de naturaleza económica, como en este caso. Claro, Me pero parece que podría entrar. El problema, sí, de hecho, ese fue parte de la argumentación en su momento para tratar de mantener o de buscar la condena por extorsión. Pero el problema es que el bien jurídico, ¿te acuerdas que la conducta implica tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad? Y es que tú puedas dentro de la antijuridicidad demostrar cómo se afectó o se puso en peligro el bien jurídicamente tutelado que hace parte del tipo penal. Entonces, si bien yo podría decir, bueno, listo, salvemos la tipicidad porque puede ser provecho de cualquier tipo, ¿cómo el provecho de no publicar las fotografías afectó el bien jurídico del patrimonio económico, que dice en última, en donde está el delito, pero que hace parte de la conducta?
No, profe, es que el 217A no es el de extorsión, sino el otro. Pensé que me decías de extorsión. El Sí, 217A. y ese, exacto. Y ahí pues el bien jurídico sí sería como la libertad, la integridad, la formación sexual. ¿Sabes cuál es el problema, doctora querida? Que el artículo 217A fue objeto de estudio por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional hizo un análisis del querer del legislador, del espíritu de la ley, de cuál era el fin de crear el tipo penal de demanda de explotación sexual comercial de menores. Y dijo, el fin es sancionar a quienes de alguna manera comprometen la voluntad de los menores de 18 años para obtener conductas sexuales de ellos a cambio de pagarles de alguna manera. Ya sea con cosas, con ropa, con dinero, con comida, con lo que sea. Pagarles por el sexo. Ese es el querer del legislador con este tipo penal. Entonces, la Corte Constitucional, al estudiar el tipo penal, delimitó la conducta diciendo que no, que esa es solamente, o se necesita como ingrediente normativo del tipo, que haya alguna entrega o promesa de entrega por parte del sujeto activo de la conducta consistente en un beneficio de carácter comercial, entre comillas, para la víctima a cambio del favor de carácter sexual. ¿Me dice entender, doctora? Sí, profe, te entiendo. Ese es el problema con ese tipo penal. De hecho, estuvimos muy cabezones, por decirlo así. En el proceso yo representaba a la víctima, mirando cómo lográbamos salvar el caso porque lo más seguro es que si no encontrábamos cómo salvarlo, pues iban a tener que absolver, que esa no es la idea, ¿no? Pero desafortunadamente así aparece. Sí, es que a mi modo de ver, por ejemplo, yo diría, no se le está retribuyendo algo, digamos, económico ni algo en especie como que ella desearía como tener de más, sino que la promesa es la promesa de no hacer algo que en definitiva sí es un beneficio para ella, porque el hacerlo la perjudicaría y el no hacerlo la mantendría como tranquila, como en su libertad, en su autonomía, ¿cierto? Claro Pero que entonces, sí, ella obtendría entre comillas algo a cambio, ¿sí? Pero es que se necesita bajo este tipo penal que la demanda de explotación sexual comercial implique un beneficio comercial para la víctima, no un beneficio de tranquilidad. ¿Me entiendes? Sí. Eso es lo que nos dice el tipo penal. Espérate, incluso creo que la tengo acá. Demanda de explotación sexual comercial de menores. Espérate, y de una vez se las muestro para que vean la sentencia de la Corte. Porque incluso fue, creo que reiterada por la Corte Suprema de Justicia. Sí, porque si la Corte dice que de carácter comercial, sí, paila, no hay forma de meter eso. Sí, paila, literal. Sí. O sea, de pronto, y yo lo pensaba, era por lo que decía que de cualquier naturaleza, entonces uno dice, bueno, pues dentro de Ahí eso cabe pues cualquier podrían cosa. caber Sí. muchas cosas. Y se afectaría, Pero sí, y se afectaría el bien jurídico de la integridad sexual de la menor, que si bien es cierto, nunca estuvo, o sea, pues, no se afectó en el sentido en que ella ni siquiera se fue a encontrar con el tipo sola. Ella se encontró con el tipo en sede de la redada que armó su propia familia para lograrlo capturar. La menor realmente nunca se iba a acostar con él, obviamente, ni estuvo en peligro de acostarse con él, sino que fue su propia familia quien la utilizó, por decirlo así, de cebo para poder capturar al tipo, que de por sí eso ya también es otro enredo tenaz con la flagrancia y con todo de la conducta. Pero, o sea, ese proceso estaba lleno de problemas. Pero el mayor problema era la adecuación típica de una conducta que no aparece en el Código Penal colombiano, que es el sexting, y es una modalidad relativamente nueva de extorsión. Permítanme un segundo porque se me cayó el internet. ¿Ustedes me están oyendo?
¿Doctores? ¿Doctores? Sí, profe, sí la escuchamos. profe. No cortaba ratos, pero sí. Sí, es que está molestando. Profe, Dime. sí, se oye entrecortado un poco. Estoy viendo el 218 y también me parece que podría estar como ¿Cuál? en ese caso. ¿Cuál? El de pornografía con menor de 18 años. No, porque en este caso específico no hubo pornografía, te explico. La menor le mostró una parte de sus senos, por decirlo así, pero ese envío de esa fotografía específicamente no se demostró en el juicio. O sea, se sabía que se había enviado, pero nunca se mostró la foto. Nunca la fiscalía la pudo recuperar. Y luego, unas fotos específicas que se enviaron de los genitales, las enviaron los papás haciéndose pasar por la menor, pero pues obviamente no iban a enviar genitales de la menor, sino enviaron genitales bajados por internet. Entonces, pues realmente nunca hubo tampoco pornografía en el caso concreto. Creo que esta es la sentencia que está reiterando, esta es del doctor Barceló, que es del 2017. En un segundo ya les muestro dónde está la demanda de explotación comercial. Control P. Comercial. De persona menor. Ya. Acá. No integraron el erróneo entendimiento del tipo penal obedeció a que los juzgadores no integraron su nomen juris en la interpretación, por la inclusión del término comercial supone la presencia de dinámicas de mercado de una empresa asociada a esta clase de criminalidad, porque de otro modo la pena resulta excesiva para una persona que sin que lo haga de manera habitual o como parte de sus actividades ordinarias ofrezca dinero o de promesa remuneratoria para obtener servicios sexuales de menores de edad. En estas condiciones, por atipicidad de la conducta, pide casar el fallo y en su lugar que se profiera sentencia de carácter absolutorio. En ese caso en concreto, la Corte cita la exposición de motivos, creo, del artículo 217A y muestra que precisamente el fin es sancionar a estructuras criminales encargadas de comercializar a menores. Dice, esta marcó la prostitución, aquí. Acá. Es pertinente señalar que el casacionista no se detiene a ocuparse de la exposición de motivos del proyecto que culminó con la aprobación de la Ley 1329 de 2009. La Ley 1329 de 2009 es la que creó el tipo penal específico de demanda de explotación sexual comercial de menores, dado que fue en tal legislación que se creó el delito de la demanda, por la necesidad de hacer frente a las nuevas dinámicas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. En efecto, allí se expuso que en el marco de la prostitución infantil es necesario sancionar a los clientes, pues el delito de estímulo a la prostitución de menores contemplado en el Código Penal sanciona solo a quienes cuenten con una casa de establecimiento sancionado solo, destinado a la explotación sexual de personas menores de edad. Ojo, este es el delito de estímulo a la prostitución. Además, es importante resaltar que la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, como enuncia la ley, es un concepto amplio que no menciona claramente las relaciones sexuales remuneradas ni otro tipo de actividad sexual que realice con menores de 18 años. Esto no es coherente con los instrumentos internacionales pertinentes. Este artículo no condena a quienes exploten sexualmente a personas menores de edad por otros medios, por ejemplo, clientes. ¿Ves? Entonces, en este caso específico, como él no era parte pues de una estructura criminal primero, y en segundo, no había una dinámica de mercado derivada del hecho concreto, no se pudo condenar por demanda de explotación sexual comercial. Esta es la sentencia que también pues ustedes pueden consultar las exposiciones de motivos de las leyes. Esto de la exposición de motivos, ya que se me permite aquí hacer la aclaración, es cuando uno no entiende muy bien alguna palabra derivada del tipo penal. Cuando la palabra no está clara, entonces, según las reglas de interpretación del Código Civil, le dice a usted primero, si la palabra es clara, no la interprete, sino aplíquela tal cual. Si no es clara, entonces vaya al significado normal de las palabras. ¿Qué implica el comercio? ¿Qué implica una relación de comercio? Si tampoco es claro así la norma, entonces vaya al querer del legislador.
que es el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley son las exposiciones de motivos. Entonces, ustedes pueden, ahora es mucho más fácil consultar las exposiciones de motivos a través de Google. Entonces, ustedes buscan exposición de motivos de la ley no sé qué, y creo, por ejemplo, este tipo penal, y les aparece todo el debate en el Congreso, senador por senador, congresista por congresista, de qué dijo cada uno y cómo fueron modificando el artículo y por qué lo modificaron así o así y por qué querían crear ese tipo penal. Y entonces, si ese es el querer del legislador, bajo ese pretexto es que se interpreta la norma para poderla aplicar en casos concretos. ¿Me dice entender, doctores? Sí, señora. Listo. Ahora, entonces, el tipo penal de extorsión tiene estas características propias que hacen que para que se configure la conducta debe existir afectación al patrimonio económico. De lo contrario, o tentativa de afectación al patrimonio económico, porque este es un delito de resultado que admite obviamente la tentativa. Mientras que el constreñimiento ilegal es un delito de mera conducta. Igual que la demanda de explotación sexual comercial de menores. Pero el tipo penal de sexting no aparece todavía en el Código Penal y no se ha regulado de ninguna manera. Entonces, la única manera de condenar las conductas de sexting es a través de constreñimiento ilegal, cuya pena es muy baja comparado a lo que realmente se hace, que es una extorsión con fines sexuales. Entonces, cada vez que se utiliza de alguna manera esto que ustedes llaman ahora, los millennials llaman los packs, de que se mandan los packs. Yo no sabía que era un pack hasta que, no que me mandaron un pack, sino que mi hermano me contó que era un pack. Esto de que se mandan el combo completo pues en pelotos por redes sociales, por WhatsApp, por Messenger o lo que sea, y luego la otra persona utiliza eso o lo hace público, es una forma de sexting, es una forma de vulnerar tu intimidad. Lo que pasa es que tú podrás eventualmente imponer acciones de tutela, podrás interponer una denuncia por injuria por vía de hecho, pero son tipos penales muy suaves para lo que realmente está ocurriendo, que es una extorsión. Porque entonces, alguna vez, incluso en la universidad, tuve conocimiento entre compañeros futuros abogados extorsionándose con los packs entre ellos. Es que si usted no hace esto, entonces yo voy a publicar en el grupo de WhatsApp del salón las foticos suyas en donde está no sé qué y sí sé más. Imagínense en la Universitaria de Colombia. Y estas conductas ocurren en todo nivel, porque eso no es de estudiantes ni de millennials, en todo lado ocurren. Eso no tiene ni edad ni nada. ¿Listo? Ahora, las extorsiones son modalidades de extorsión, no solamente las llamadas o las amenazas de secuestro, de si usted no paga le voy a matar a no sé quién, o si usted no paga le voy a secuestrar, o si usted no paga. Eso de pedir dinero por encima es propio de la extorsión. Pero el famoso cuento del tío, de prima, el no sé qué, esas también son modalidades de extorsión. En donde le hacen creer a usted que le tienen a una persona de su familia capturada ilegalmente y que necesitan no sé cuánto dinero y no sé qué más cosas, etcétera, etcétera. O el cuentazo ese de que se acaba de ganar un carro o que recárgueme no sé cuánto y se no sé qué y así. Todas esas son modalidades de extorsión diversas que incluso se realizan desde cárceles del país y que son modalidades de extorsión agravadas por esa razón específica que están siendo dirigidas desde cárceles del país. ¿Está claro entonces el tipo penal de extorsión, doctores? Clarísimo, doctor. Okay. Ay, ayer había un compañerito que me preguntó sobre la extorsión. No recuerdo quién fue. Que yo le dije, cuando hablemos de la extorsión hablamos de eso. ¿Me recuerda quién fue? ¿Y qué fue lo que me preguntó? Antes de que yo avance con otro tipo penal. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No está? ¿No vino? Bueno, ok. Ay, les dejo de compartir pantalla por aquí y les comparto pantallita por acá. Listo. Entonces, estos son los agravantes específicos del tipo penal de extorsión, que lo que les decía, cuando se realiza con
sobre alguno de los familiares, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, cónyuge, compañero permanente, porque es que la gente es de un dañado, esos autosecuestros, esas cosas a cambio de que entreguen dinero para poder hacerse ricos, también son modalidades recurrentes, pero en todo caso esas sí entran dentro de la extorsión como tipo penal autónomo, por cuanto estarían lesionando directamente el patrimonio económico de las personas o buscando lesionarlo. La otra es cuando la conducta se comete por servidores públicos o que hayan sido miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La tercera, cuando el constreñimiento se hace ejecutar en amenaza de muerte, ese es agravante específico, lesión o secuestro, o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común. Ojo, peligro común. Cuando se cometa con fines publicitarios o políticos, constreñiendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar o omitir alguna cosa. Si el propósito o fin perseguido por el agente es facilitar actos terroristas, constreñiendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa. Cuando se afecte gravemente bienes de la actividad profesional económica de la víctima, si se comete en personal que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, sindical, político, étnico, religioso o candidato a un cargo de elección, en razón de ello, o que se hubiera sido servidor público por razón de sus funciones, y si se cometiera utilizando orden de captura o detención falsificada, que esa es otra modalidad, o simulando tenerla, o simulando investidura o cargo público, o fingiere pertenecer a la fuerza pública, cuando la conducta se cometa total o parcialmente desde centros de privación de libertad. Vea, agravante específico. Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero, en persona internacionalmente protegida por el derecho internacional humanitario y demás. ¿Listo? Esas circunstancias también son específicas, circunstancias de agravación específica que, como ustedes ya saben, afectan directamente el marco punitivo. Es decir, que nos van a afectar los mínimos y los máximos, disparando las penas y haciendo entonces que nuestro marco punitivo cambie sustancialmente. Ahora, hay otro tipo penal, que es el tipo penal de la estafa. Este tipo penal se diferencia del hurto por el ingrediente normativo del tipo. En los dos, tanto en el hurto como en la estafa, se obtiene un provecho ilícito para sí o para un tercero. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el hurto, el acto de apoderamiento ocurre de muchas maneras. Puede ser por descuido, puede ser de manera subrepticia, puede ser de manera violenta, puede ser colocando a la persona en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esas condiciones. Todas esas maneras son propias del hurto. Mientras que en la estafa, el estafador es un ladrón más evolucionado, por decirlo así. Porque el estafador te roba de frente, pero te hace creer que tú no estás perdiendo. Y eso es lo que se llaman el mantener, inducir o mantener a otro en error por medio de artificios o engaños. Tú voluntariamente entregas las cosas, voluntariamente entregas el dinero, pensando que estás haciendo un gran negocio o pensando que tú vas a ganar algo a cambio de eso. No tienen que apoderarse, quitártelo. En la estafa lo que hacen es que despliegan una serie de artificios o engaños para mantenerte engañado, al punto que las personas pueden llegar a pasar años entregando dinero a estafadores y no percatarse que están siendo víctimas de una conducta punible. El estafador es un hábil ladrón que juega con la palabra, que hace parecer que todo está bien y que todo es legal, cuando realmente no es así. Eso es propio de fraudes, de estafa, a través de pirámides, de concesionarios, de entrega de lotes, de paquetes chilenos, de todas estas circunstancias en donde usted cree que está haciendo el negocio de su vida y no es así. El estafador lo engaña y lo envuelve a usted en el objeto del artificio del engaño.
Y esto no respeta nada. Yo he tenido sacerdotes condenados por estafa, en donde juegan con la fe de las personas diciéndoles que si hacen donaciones se van a ganar el cielo y la gente termina, yo no sé de dónde lo sacan de verdad, de dónde sacan víctimas de ese estilo, en donde la gente termina poniendo a disposición de los sacerdotes, pastores, como se llamen, todos sus bienes, jurando que con eso van a hacer algo por los pobres o que van a hacer algo para lograr la redención eterna del cielo. Y mientras tanto, los otros están felices haciendo fiestas con los bienes de los demás. Doctora, una preguntita. Ahí no podría entrar también lo que pasó con Odebrecht, ¿es que se llama? Con esos que ellos estafaron a mucha gente. ¿Sí? No. ¿O no? No, porque en Odebrecht lo que ocurre específicamente es que ellos sobornaron a diferentes jefes de Estado, a diferentes instituciones en distintos países para ser puestos por encima de sus competidores y que se les asignaran contratos de concesión pública para construcciones de obras. Es decir, compraron los contratos, para que me entiendas. Odebrecht en sí, no estafó a nadie. Lo que hizo fue que compró los contratos que se supone que debían ser repartidos en su momento. Fueron como coimas, doctora. Disculpen. Ahí sería, pero DMG. Eso, DMG sí, Odebrecht no. Y eso, porque DMG, además de una modalidad de estafa, le incluyeron la captación masiva y habitual de dineros, que es un tipo penal autónomo, que no es contra el patrimonio económico, sino es contra el orden económico social. Es decir, no es contra una persona o un grupo de personas específicas, sino está en su nivel que puede llegar a quebrar a un país. Eso son ya una cosa mayor. Es tal su capacidad de acaparamiento de dineros, de captación masiva ilegal, que puede llegar incluso a quebrar al país. Por eso es que están en un tipo penal diferente al patrimonio económico y es el orden económico-social, es decir, la economía nacional. En eso es en donde está el tipo penal específico por el que fue condenado David Murcia, que es la captación ilegal, masiva y ilegal de dineros. ¿Listo? ¿Entendimos la estafa, doctores, y su diferencia con las otras conductas como la extorsión y el hurto? Recuerden, en la extorsión, yo obligo a la víctima con una amenaza concreta de no atentar contra su vida, de no atentar contra su familia, de no hacerle algo para que me entregue dinero. ¿Listo? Bajo amenaza. En el hurto, yo puedo utilizar las amenazas, pero puedo también utilizar los descuidos y demás, y esas amenazas las utilizo es como so pena de violencia para lograr apoderarme de cosa mueble ajena. Miren que aquí, en el tipo penal de estafa, dice, el que obtenga provecho lícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. En ninguna parte me hablan ni de cosa mueble ni de cosa inmueble. Es decir, que la estafa incluye el provecho ilícito en cualquier clase de cosa mueble o inmueble, pero siempre y cuando busque enriquecimiento en favor del sujeto activo de la conducta y consecuente afectación en el patrimonio económico de la víctima. Es decir, una persona se enriquece mientras que la otra se empobrece. O tiene un desmedro en su actividad patrimonial o en su patrimonio económico. ¿Alguna duda sobre estafas, doctores? Ok. Agravantes de la estafa. Cuando el medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social. Cuando se estafa a la gente para lograr viviendas de interés social o lo que sea. En muchas ocasiones hay gente que se presta para eso y entonces hay unas bandas encargadas de quedarse con viviendas de interés social y no se las dan a las personas que realmente las necesitan. El provecho ilícito se obtenga por quien, sin ser partícipe de un delito de secuestro o extorsión, con ocasión del mismo induzca o mantenga a otro en error.
Este es un tipo penal diferente. Este es un agravante específico que tiene conexión con el delito de secuestro, con el delito de extorsión, pero dice que es cuando usted no tiene nada que ver en eso, pero mantiene en error al otro. Ya le explico cómo funciona eso. Por ejemplo, un amigo juez me comentó el siguiente caso en Boyacá. Una banda de secuestradores secuestra a un hijo de un señor de mucho dinero en la zona, en el departamento. Le ofrecen no sé cuánto dinero. Le piden no sé cuánto dinero para respetarle la vida a su hijo, para liberarlo. El señor paga el dinero, pero cuando el señor paga el dinero, le matan al hijo. Después de que ya el señor ha entregado el dinero, él no sabe que su hijo está muerto. Y entonces, otras personas se enteraron que los que tenían al muchacho lo habían matado y ya se habían volado con esa plata. Entonces estos vuelven y llaman al señor y le dicen que son la misma banda y que les entreguen no sé cuánto más para que el muchacho llegue a la casa, a pesar de que saben que está muerto y que ellos no cometieron el secuestro. Ellos nunca lo tuvieron secuestrado, esta segunda banda. Y el señor les entrega el dinero, les alcanza a hacer 3 entregas de dinero más. Y su hijo jamás regresa, hasta que un día lo encuentran muerto por allá en un camino. Y empieza el seguimiento hasta que finalmente los capturan. Capturan a la segunda banda, no a la primera, no a la que secuestró. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso específico no es extorsión. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá. Cuando el provecho ilícito se obtenga por quien, sin ser partícipe de un delito de secuestro o extorsión, con ocasión del mismo, induzca o mantenga a otro en error. Engañaron al papá al papá del muchacho haciéndole creer que ellos tenían al hijo y le sacaron el dinero. Ellos ya sabían que el muchacho lo habían secuestrado. Ya sabían que el papá lo estaban extorsionando por eso y que ya el señor había pagado. Y ya sabían que el muchacho lo habían matado. Y le siguieron haciendo creer que el muchacho seguía vivo y que ellos lo tenían en su poder para sacarse el dinero. Pareciera ser una extorsión, pero no lo es, por esta circunstancia específica. Y es que dice que es una estafa agravada. ¿Me entendieron la diferencia, doctor, en ese caso, doctores, en ese caso específico? Sí, doctora. Ok. Cuando se invoquen influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer. Supongamos lo siguiente. Yo soy hermana de un magistrado de la corte. Y el magistrado de la corte le correspondió X proceso. Yo soy una buena para nada, yo nunca he hecho nada bueno con mi vida. Pero entonces me entero que, o conozco a la familia del procesado en ese caso. Y le digo, mire, yo soy hermana de tal, que es el magistrado que tiene el caso. Él está pidiendo no sé cuánta plata. Si usted me da esa plata, el negocio se arregla. Y el caso sale a favor de su hijo, o de usted, o el que sea, del acusado. Yo estoy invocando una influencia real, entre comillas, porque yo sí soy hermana del magistrado. Pero el magistrado no tiene ni idea de lo que yo estoy haciendo. Y jamás ha pedido dinero para nada. Y entonces, ¿qué hago yo? Le sonsaco la plata a las personas y me desaparezco y al final el magistrado nunca tiene idea de nada. Se invocan influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se encuentre conociendo o haya conocido. O haya de conocer, perdón. ¿Me entendieron esa modalidad, doctores? ¿De estafa? Ok. Sí, doctora. 4. La conducta esté relacionada con contratos de seguros o con transacciones sobre vehículos automotores. Esto, en otros países del mundo se llama fraude de seguros. Aquí se llama estafa agravada por seguros. Y es cuando yo pretendo desfalcar aseguradoras, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, aseguro un Lamborghini que me compré y después digo que me robaron el Lamborghini.
Y resulta que hago toda la maniobra de la estafa de que sí que me robaron el carro y no sé qué, pero fue un autorrobo. Y entonces a mí el seguro me paga el carro y yo revendo el Lamborghini por otro lado. Y gano por lado y lado. Gano por el seguro y gano por el Lamborghini. Hay un capítulo de Los Simpson en donde a Homero se le quema la casa y llegan los del seguro de la casa y le dicen, ¿qué bienes había en la casa? Y entonces él dice, había un Botticelli, estaba la Mona Lisa original, no sé qué dice más. ¿Por qué? Porque él pretende hacer pasar como reales para que le responda el contrato de seguros unos bienes que nunca tuvo. Obviamente no tiene el más mínimo éxito, es Homero Simpson, pero ese es el fin, es tratar de engañar a aseguradoras. ¿Listo? La conducta está relacionada con bienes pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte o recibidos a cualquier título de este. No tiene mayor ciencia. Cuando la conducta tenga relación con el Sistema General de Seguridad Social Integral en salud. Y ya. Esos son los agravantes específicos de la estafa. ¿Listo? Hasta ahí clara diferencia entre estafa, extorsión, hurto y abuso de confianza, doctores. Ese abuso de confianza lo vimos ayer, el abuso de confianza para que lo diferenciáramos con el hurto agravado. ¿Hasta ahí ok? Hagamos Sí, un doctora. ejercicio. Sí, mi doctora. A ver cómo estamos en adecuación típica. Listo. Entonces, María tiene una relación extramatrimonial con Luis. Listo. Este será el caso 1. En el caso 1 ustedes van a realizar adecuación típica, es decir, qué tipo penal está. Ya. Caso 2.
Listo. Dos casos. En los dos van a establecer cuál es el tipo penal y por qué. ¿Listo? Doctores, hay un audio prendido. Ahorita hacemos el tercero porque no me cabe aquí. O esperen a ver si sí cabe. Caso 1. Si de pronto sí cabe. Caso 2. Caso 3. Lo mismo, ¿cuál es el tipo penal y por qué? Listo, doctores, son 9:20. ¿Tienen 5? ¿Muy poquito? ¿10? 10 minutos. Hasta las 9:30, doctores. Listo, profe. Listo, profe.
Listo, doctores, comencemos. Levanten sus manitos, por favor. Por si acaso, ya saben que no es con fines de exoneración, para que después no digan, profe, quedamos exonerados. Listo. Comencemos, doctor Juan Diego Rosas. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, caso 1, ¿qué opinas? Caso 1, yo opino, doctora, que sería sexting, el tipo penal. Ujú. Pero ese tipo penal no existe. Extorsión agravada. Ok, gracias. Caso 2. La extorsión agravada por la amenaza de muerte, un peligro o una calamidad por el hecho del atentado. Ok. Caso 3. Caso 3, abuso de confianza. Listo, gracias, doctor. Bueno, Gracias. Néstor Leonel, doctor. Sí, doctora. En el caso Escuchamos. 1, Ujú. ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, en el caso 1, el tipo penal es constreñimiento ilegal, artículo 182. En el caso 2, es extorsión agravada con el numeral 3 del artículo 245. Y en el caso 3 es estafa agravada con el numeral 2 del artículo 247. Gracias, doctor Néstor Leonel. Doctora Livia. En el primer caso coloqué que era constreñimiento ilegal. En el segundo caso, constreñimiento para delinquir. Y en el tercer caso, estafa. Gracias, doctora Livia. Doctor Juan Pablo Herrán. Doctora, buenas noches. En el primer caso, pues sería sexting, pero como no existe este tipo, sería constreñimiento ilegal. El segundo, extorsión agravado con el numeral 3. Y el tercero lo tendríamos estafa en el inciso 1 y 2, doctora. Gracias, doctor Juan Pablo. Doctor Germán Alonso. Doctora, buenas noches. En el primer caso sería un constreñimiento ilegal porque está obligando a la persona a hacer algo que no quiere. En el caso 2 sería una extorsión al exigirle el dinero a cambio de otra cosa. Y en el caso 3 sería la estafa. Ok, gracias, doctor Germán. Doctor Santis. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. En el caso 1, constreñimiento ilegal. En el caso 2, estafa. Perdón. Constreñimiento también. Y en el tercero, estafa. Ok, gracias, doctor Santis. Doctora Janet Pérez. Doctora, ¿me escucha? Sí, señora. Bien. Doctora, para mí el primer caso es constreñimiento ilegal, el artículo 182. El segundo es extorsión agravada numeral 3 del artículo 246. Perdón, me equivoqué. Y el tercero es estafa, artículo 246 y agravada con el 247 numeral 2. Entonces, estafa, constreñimiento y el 2 que me dijiste es que no te alcancé a escuchar. El 2 es extorsión agravada, numeral 3. Listo, gracias, doctora querida. Doctora Amalín. Profesora, disculpe. Aló, doctora, disculpe. ¿Qué pasó? Sí, es que tenía acá un borrador y leí el que no era. ¿La puedo corregir? Dale, doc. Bueno, en el primero es constreñimiento ilegal. En el segundo, extorsión agravada. En el tercero, estafa. Ok, gracias, doctor Santis. Doctora Amalín, ahora sí. Profe, considero lo mismo que el compañero. En el primer caso, constreñimiento ilegal, en el segundo, extorsión y en el tercero, estafa. Gracias, doctora. Doctor Vilmar Elliot. Doctora, en su orden, constreñimiento ilegal, extorsión agravada y estafa. Muy amable. Gracias, doctor. Doctor Roniver Pérez.
Doctora, buenas noches. En el primer caso, constreñimiento ilegal. En el segundo, extorsión agravada. Y en el tercero, estafa. Ok. Doctora Carolina Hernández. Doctora, buenas noches. Buenas En el noches. primero sería constreñimiento ilegal, para el artículo 282. En el segundo sería extorsión agravada, para el numeral 3, artículo 245. Y en la tercera sería estafa. Doctora. Listo, gracias, doctora Carolina. Doctor Emerson. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, en la primera sería constreñimiento ilegal, en la segunda sería extorsión agravada y en la tercera estafa agravada. Listo. Doctor Michael Morales. Buenas noches, doctora. Doctora, para el primero pensaría que ese constreñimiento ilegal, en el artículo 182. En el segundo sería extorsión agravado, en el numeral 3. Y en el tercero sería estafa agravada en el numeral 2, doctora. Gracias. Listo, gracias. Doctora Alison Mendieta. Doctora, el primero, extorsión agravada. El segundo, extorsión por amenaza de muerte. Y el tercero, estafa. Gracias, doctora Alison. Doctor José Wilson. Doctora, buenas noches. El primero, constreñimiento ilegal. El segundo, extorsión agravada con el numeral 3. Y el tercero, estafa. Gracias, doctor José Wilson. Doctor Sigifredo. Gracias, profe. Para el primer caso, lo considero como constreñimiento ilegal. El segundo, extorsión agravada, por cuanto el señor se está delinquiendo desde una prisión, entonces va como agravado. Y para el tercero, la modalidad de estafa, profe. ¿No? Gracias. Doctora Erika. Buenas noches, profe. Para mí sería la primera, constreñimiento ilegal, la segunda, extorsión agravado y la última, estafa. Gracias, doctora. Doctora Yuria Angélica. Doctora, buenas noches. Para mí el primer caso es constreñimiento ilegal, el segundo es extorsión agravada y el tercero es estafa. Gracias, doctora. Doctor Eduardo Julián, ¿dónde está el chico exoneraciones? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Profe, el primero para mí sería extorsión, el segundo extorsión agravada, el numeral 3 y el último sería estafa. Ok, gracias. La doctora Yulia Angélica, ¿ya habló? ¿Ya habló? Sí, señora, ya. Ok, no te bajé la manito. Listo. La mayoría opinaron, pero otros no. Vamos a ver. Caso 1. Efectivamente es un caso de sexting, pero recordemos que el tipo penal no existe en el país. Entonces, no lo podemos adecuar por un delito sexual, no lo podemos adecuar por una extorsión, pero sí lo podemos adecuar por un constreñimiento ilegal. ¿Listo? ¿Listo? Ilegal. Ahora, caso 2. Este tipo penal, este sí era muy fácil de encontrar. Que procedan a solicitar la suma de 50.000 diarios a los comerciantes del sector de San Victorino para protegerlos de los ladrones. Esto pasa muy seguido. Les dicen que es un pago por seguridad, que los están cuidando. Pero donde no paguen, los matan o les hacen algo. Entonces esa es una extorsión doblemente agravada. ¿Listo? Acá. Extorsión agravada. Agravada por la circunstancia de que está siendo dirigida desde un centro carcelario y agravada porque la amenaza se hace consistir en atentado contra las personas, contra los comerciantes o contra sus negocios. ¿Listo? Atentados. Doctora Livia, señora, ¿qué pregunta tienes? Profe, pues lo que pasa es que yo consideré el constreñimiento para delinquir porque se está estudiando en la actuación de Pedro.
y Pedro es el que está constriñendo a los que están extorsionando. O entonces no entiendo ese tipo de... No, porque mira que él no los está constriñendo a ellos. Dice, Pedro le ordena a varios de sus secuaces, es decir... Pero por eso, para delinquir, y los secuaces son los que extorsionan. Sí, pero él no los está constriñendo porque él no los está obligando. O sea, ahí sería él en coautoría. Ellos son En coautores. autoría intelectual. En autoría intelectual. Sí, señora. ¿O tendrían... Sí, señora, son coautores. Él es el jefe de la banda. Él manda desde adentro y los de afuera hacen la extorsión. Así funciona. Bueno, ¿listo? Bueno, gracias, doctora. Ok. Entonces, la extorsión es doblemente agravada, primero porque se está dirigiendo desde un centro carcelario, toda o en parte, y en segundo lugar porque se hace consistir en amenaza de atentar contra los comerciantes o contra sus negocios. Caso 3. Este caso 3 es una estafa. Y es una estafa agravada, porque se hace en todo o en parte frente a extranjeros. Y esto pasa también muy seguido en el país. Yo no entiendo la gente honesta que monta negocios honestos, vende algo por 2.000 pesos y la gente le pide rebaja, pero cuando se trata de todas estas pendejadas, ahí sí los estafadores encuentran facilito la plata. ¿Entendieron entonces estafa, extorsión y constreñimiento, doctores? Sí, profe. Listo. Sí, doctora. Gracias. Avancemos. El abuso de confianza lo vimos anoche. Hoy vamos a ver el abuso de confianza calificado, que ese no lo vimos ayer. Vamos a ver entonces a qué se refiere el abuso de confianza calificado. Dijimos que el abuso de confianza normal es el artículo 240 y... 250. 249 es. El 249 es el abuso de confianza y el 250 es el abuso de confianza calificado. Doctora querida, ya que tú muy amablemente me ibas a ayudar, ¿me puedes colaborar con tu armoniosa voz leyendo el 250? El cuaderno ya lo uso. Dale, doctor. ¿Ya, mi doctora? ¿El 250? Doctora, le cedo el puesto a ¿Alguien más? Compañeritos, ¿alguno que Artículo... Abuso de confianza calificado. Las penas será prisión de 48 a 108 meses y multa de 40 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta se cometiere, primero, abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por la autoridad pública. Segundo, en caso de depósito necesario. Tercero, sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones en el que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte o recibidos cualquier título de este. Cuarto, sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamental. Gracias, doctora. Ojo, de lo que acaba de leernos la doctora muy amablemente, este abuso de confianza calificado, ¿qué clase de sujeto activo tiene? Calificado. Un tipo ¿No es indeterminado? Simple y calificado. Indeterminado, doctora. Doctora. Miren que es curioso porque el contenido del artículo 250 es un artículo muy raro, porque no nos dice el sujeto activo de la conducta, dice la pena será de tanto a tanto si la conducta se cometiere. Pareciera que hace remisión al abuso de confianza del 249, entonces bajo ese presupuesto sería bajo la posibilidad de que sea un sujeto activo simple. Pero luego cuando empezamos a ver los puntos,
bajo los cuales, o las condiciones bajo las cuales se da el abuso de confianza calificado, nos damos cuenta que tiene algo particular, y es que en todas ellas tiene que ver con funciones públicas. Dice, abusando de funciones discernidas o confiadas por autoridad pública. En caso de depósito necesario, los depósitos necesarios son del Estado. Sobre bienes pertenecientes a empresas e instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte o recibidos a cualquier título o de este. Sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común o gubernamental. Ojo, no es que solamente el servidor público lo pueda hacer. El servidor público podrá hacer obviamente el abuso de confianza calificado del numeral 1, con la posibilidad de los otros 4. Pero ojo, el 2, el 3 y el 4 los puede hacer cualquier persona y también el servidor público. Es decir, que en el caso del abuso de confianza calificado, el del numeral 1 da a entender que el sujeto activo es calificado. Pero el 2, el 3 y el 4 pueden ser tanto simples como calificados, por la naturaleza de los bienes sobre los que recae. ¿Me hice entender? Doctores. La verdad no lo entendí, doctor. A ver, mira, doc. Dice que será calificado cuando tú abuses de tus funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública. ¿A quién le dan funciones? O sea, ¿a qué autoridad pública le da funciones a otra? Y esa otra, ¿qué clase de funciones recibe? ¿Recibirá funciones privadas o públicas si se las está dando una autoridad pública? Pública. Pública. Y si tú abusas de esas funciones que te están dando, ¿es porque eres qué? Funcionario público. Porque eres funcionario público, eres servidor público. Entonces, el del numeral 1 lo cometen servidores públicos. Ahora, ¿quiénes custodian bienes pertenecientes a empresas o instituciones en el Estado que tengan la totalidad o la mayor parte del Estado? ¿Quiénes custodian esos bienes? De las empresas o instituciones del Estado. ¿Los jueces, los funcionarios? Los funcionarios. Sobre bienes pertenecientes a asociaciones, profesiones cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles o benéficas o de utilidad común, no gubernamentales. ¿Ahí quiénes son? Si son no gubernamentales, es decir, si no son estatales, son entidades de carácter ¿qué? Particular. Particular. Entonces, en el 3, lo pueden hacer sobre bienes del Estado que por obvias razones están en custodia de servidores públicos. Pero es posible que un particular meta manos y se robe bienes de carácter público. Doctora, claro que sí. ¿Sí ven que sí? Entonces, el 2, el 3 y el 4 lo puede hacer cualquier clase de sujeto activo, tanto simple como calificado. Es decir, lo pueden hacer servidores públicos o lo pueden hacer personas del común. Pero el del numeral 1 sí es propio de servidores públicos. Ya, ahora sí, doctor. Ahora sí, muchas gracias. Señora. ¿Me podría dar un ejemplo del 1, porfa? Claro que sí. Abuso de confianza calificado. Este es el caso. Ay, Dios mío, mi garganta. Este es el caso de los Nule. Cuando los Nules firmaron el contrato para hacer la concesión del deprimido de la calle 26, dentro de ese contrato de carácter estatal, a ellos le dieron un anticipo como contratistas, es decir, una plata por adelantado para que pudieran hacer varias de las cosas iniciales de la obra. Se dice que los Nule aparentemente sí hicieron cosas de la obra, pero la hicieron con menor valor. Entonces, el resto del dinero del anticipo se lo embolsillaron. ¿Qué clase de bienes de qué clase de bienes se habrían apoderado? De bienes del Estado. Público. De bienes del Estado. ¿De carácter mueble o inmueble? Muebles, ¿no es cierto? Y el abuso de confianza normalito, ¿recae sobre bienes muebles o inmuebles?
Sobre un muebles. Sobre muebles, ¿no es cierto? Y el abuso de confianza calificado de bienes, muebles o inmuebles. Inmuebles. No, Muebles. cualquiera. Sobre bienes pertenecientes a empresas o instituciones, pueden ser muebles o inmuebles. Sobre bienes pertenecientes a asociaciones, muebles o inmuebles. ¿Ves? Entonces, en este caso se robaron dinero estatal perteneciente a instituciones de carácter estatal, como era, por ejemplo, eso, ¿cómo se llama aquí? Planeación distrital. Se robaron la plata del Estado. Abusando de la confianza que le dio el Estado, diciéndole, tome plata de su anticipo, le anticipo esta plata para que pueda mantener el contrato. Se lo robaron. Abuso de confianza calificada. ¿Listo? ¿Cuándo más? Sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales. Resulta que el sindicato de la rama judicial, que se llama Azonal Judicial, todas las veces, todos los meses, hace un descuento de aportes por hacer parte del sindicato. Le hace un descuento a los servidores públicos que hacen parte de ese sindicato en la rama judicial, para poder mantener el sindicato. Ese dinero tiene unos fines específicos, que son el funcionamiento del sindicato, realizaciones de pendones, de toda la actividad de carácter sindical, reuniones, viáticos de los representantes sindicales, etcétera, etcétera. Pues resulta que el dirigente de Azonal Judicial, no voy a decir quién es, porque esto es para un ejemplo, coge parte de esos bienes, es decir, de esos dineros que están recaudados al final del año, y decide irse con su amante de paseo por Europa. ¿Hay abuso de confianza o hurto agravado por la confianza? Hurto agravado por la confianza. Por ahí haber las dos, doctora. Analicen el caso. Abuso de confianza. ¿Hay hurto agravado por la confianza o abuso de confianza calificado, digamos? ¿Cuál hay? Abuso de confianza. ¿Simple o calificado? Calificado. Calificado, doctor. Analicémoslo desde el punto de vista del hurto agravado por la confianza. Al dirigente sindical le entregaron voluntariamente el dinero. Sí, sí, claro. Yo pienso que hay hurto agravado por la confianza. Por eso, se lo entregaron voluntariamente o él se apoderó del dinero sin que se lo hubieran entregado voluntariamente. Él se apoderó del dinero sin que se lo hubieran entregado voluntariamente para eso. ¿Cómo logró apoderarse del dinero si no se lo entregaron? Pues que hacen ellos al hacer por los afiliados, hacen un aporte, digamos, lo llaman en este caso tiene que ser por estatutos. Entonces cada año harán una cuota de 100 pesos, lo que sea, para los fines a que efectivamente los estatutos le digan. Él recibe ese dinero, sí o sí la gente lo da para que funcione su sindicato. Y es que el sindicato de Azonal obliga a los afiliados a Azonal. Es voluntario, es una entrega voluntaria. Entonces tú le entregas el dinero. Se lo entró. Si tú le entregas el dinero, ¿cómo puede haber hurto? Si es que en el hurto él se apodera del dinero que tú jamás le entregaste. Recuerda eso, en el hurto él se apodera de un dinero que tú no le entregaste. En el abuso de confianza, o sea, por un descuido tuyo, por tu confianza, él logra apoderarse de ese dinero que tú no le estabas dando. En el abuso de confianza tú le entregas el dinero mediante título no transitivo de dominio y la persona se queda con él. ¿Él cuál de las dos hizo? ¿Hurto o abuso? Abuso. Ahora, ¿es abuso de confianza calificado o abuso de confianza simple? Calificado. ¿Por qué? Es simple porque no es un servidor público. Doctora, es simple, es simple.
No, señores, es calificado. Miren el numeral 4, sobre bienes Numeral 4. pertenecientes a asociaciones, profesiones cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales. ¿Ven? Entonces es sindicato, listo. Ahí está. Doctores, que descansen, nos vemos mañana. Dios la bendiga, doctora, gracias. Profe, chao. Chayito. Dios le bendiga.